Saludos. A ver, enfrentarse a una propuesta de investigación puede parecer una montaña inmensa, ¿verdad? Pero miren, hoy vamos a cambiar esa perspectiva. Vamos a transformar esa tarea, que a veces intimida, en una aventura intelectual que de verdad entusiasma. Esta guía está pensada para acompañarles, paso a paso, en la creación de una propuesta que sea sólida y sobre todo convincente. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta que nos trae aquí es la que en algún momento toda persona en el mundo académico se hace. ¿Cómo es que uno convierte esa idea que le apasiona, esa chispa, en un proyecto de tesina que sea concreto, que esté bien estructurado? Esa es la clave de todo, y aquí es donde la vamos a descifrar juntos. Pero, un momento, antes de escribir una sola palabra, es importantísimo que entendamos esto. Toda investigación es, primero que nada, un acto de reflexión profunda, como muy bien dice Bernal. O sea, no se trata de simplemente llenar un formulario o cumplir con un requisito. Se trata de pensar, de cuestionar y de conectar con un tema de una manera muy íntima. Para que no nos perdamos en el camino, he organizado este recorrido como el viaje del investigador. Está dividido en 5 secciones bien lógicas que van a cubrir todo lo que necesitamos para el anteproyecto. Empezaremos con el punto de partida, esa idea inicial. Luego, vamos a ver cómo nos unimos a la conversación académica. Después, diseñaremos nuestro mapa metodológico, trazaremos un plan de acción y al final, veremos cómo este documento se convierte en una contribución real para el futuro. Bueno, pues arrancamos. Sección 1. El punto de partida. Aquí es donde vamos a definir el qué y el por qué de nuestra investigación. Piénsenlo así. Esta es la base, el corazón, el motor que va a impulsar todo lo que viene después. Miren, y esto es crucial. Todo comienza con una conexión personal, con esa chispa. ¿Qué asunto es el que de verdad nos apasiona? ¿Por qué nos importa? La mejor investigación, créanme, nace de la curiosidad genuina. Por ejemplo, a lo mejor un estudiante de ingeniería siente una fascinación por los puentes. Bueno, pues quizás de ahí salga una investigación sobre materiales más sostenibles. O alguien en humanidades que se conmueve con un poema del siglo XIX. Esa puede ser la semilla para analizar su relevancia hoy día. ¿O qué tal un futuro empresario que nota un patrón de consumo que nadie más parece ver? Ahí está el comienzo. Ahora bien, esa pasión tenemos que canalizarla y convertirla en un problema de investigación. Me gusta mucho cómo lo pone Arias, que un problema es aquello que amerita ser resuelto. Ojo, no es solo un tema general como el cambio climático. No, es una brecha, un hueco específico entre lo que ya sabemos y lo que todavía no. Y más importante todavía, ¿por qué cerrar esa brecha es relevante? Y para poder articular ese problema y darle un buen trasfondo, un contexto claro, podemos usar una fórmula súper práctica. La llamo la fórmula de brecha más consecuencia. Funciona así en 3 pasos. Paso 1, la condición. Aunque se sabe X. Por ejemplo, aunque se conocen los beneficios del reciclaje. Paso 2, la brecha. No se entiende bien Y. Por ejemplo, no se entiende bien por qué las tasas de participación son bajas en ciertas comunidades urbanas. Y el paso 3, la importancia. Y esto importa por Z. Siguiendo el ejemplo, y esto importa porque limita el impacto de las políticas de sostenibilidad. ¿Ven? Queda clarísimo. Una vez que el problema está más claro, ya podemos empezar a pensar en un título tentativo. A ver, este título no está escrito en piedra, seguramente va a cambiar, pero desde el principio debe ser específico, no demasiado largo, y tiene que capturar la esencia del problema de investigación. Usando el ejemplo de ahorita, un buen título podría ser Factores socioculturales que influyen en la baja participación de reciclaje en el sector X. Es preciso y va directo al grano. Llegamos a un punto importantísimo, justificar la investigación. Esto es, en esencia, defender por qué vale la pena hacerla. Y tenemos que hacerlo en 3 frentes. Primero, el académico. Cómo nuestro trabajo contribuye al conocimiento que ya existe. Cómo llena ese vacío que identificamos. Segundo, el profesional. De qué manera esto puede mejorar las prácticas en un campo específico, como la planificación urbana, el mercadeo o las políticas públicas. Y tercero, el social. Cómo beneficia directamente a una comunidad o a la sociedad en general. El propósito de la investigación es justamente abordar esa brecha para poder generar todos estos aportes. Perfecto. Pasemos a la siguiente etapa. Sección 2. La conversación académica. Miren, esto se trata de escuchar antes de hablar. Ninguna investigación ocurre en una burbuja. Nos estamos uniendo a un diálogo, a una conversación que ya lleva mucho tiempo en marcha. Y para que esto no suene tan intimidante, hay una analogía que me encanta y lo resume todo. Piénsenlo así. La revisión de literatura es como ir de shopping. Uno explora mucho, mira de todo, se prueba cosas. En cambio, el marco teórico,
Ese es el outfit final. Es cuando uno combina solamente las piezas que de verdad le funcionan, las que le dan coherencia y estilo al proyecto. Y de todo ese shopping literario, la meta es salir con 3 cosas clave. Primero, los conceptos fundamentales. Es vital definir los términos esenciales y de dónde vienen. Si el tema es gentrificación, ¿qué significa según autores clave como Ruth Glass o Neil Smith? Segundo, los planteamientos teóricos. ¿Cuáles son las grandes ideas de otros autores que le dan un marco a nuestro tema? Y tercero, las investigaciones previas. Es crucial resumir estudios importantes, qué encontraron y por qué son el punto de partida para nuestro nuevo trabajo. Y esto nos lleva al gran objetivo de toda esa revisión: identificar el vacío. Después de leer y leer, la pregunta es, ¿qué falta? A lo mejor el vacío es teórico, porque no hay un modelo que explique bien el fenómeno. O quizás es metodológico, porque siempre se ha estudiado con encuestas y se necesita la profundidad de las historias de vida. Podría ser poblacional, porque nunca se ha estudiado a un grupo específico. O empírico, porque los resultados de otros estudios se contradicen. Identificar qué tipo de vacío vamos a llenar es básicamente declarar cuál será nuestra contribución única. Muy bien, ahora que ya sabemos qué queremos estudiar, por qué es importante y qué se ha dicho antes sobre el tema, entramos de lleno a la sección 3, el mapa metodológico. Aquí es donde vamos a diseñar el cómo lo vamos a hacer. Este es el plano de nuestra construcción. El corazón de cualquier estudio es su elemento guía, el que le da dirección. Se debe elegir una de estas 3 opciones, la que mejor encaje con el diseño. Pueden ser objetivos, que son las metas específicas que se quieren lograr. Pueden ser preguntas de investigación, o sea, las interrogantes directas que van a hallar todo el estudio. O puede ser una hipótesis, que es una afirmación tentativa que se busca probar o refutar, algo muy común en los estudios cuantitativos. La siguiente gran decisión es el enfoque de la investigación. ¿Será cualitativo, buscando entender a fondo el porqué de las experiencias a través de entrevistas u observaciones? ¿O tal vez será cuantitativo, más enfocado en medir, comparar y generalizar patrones usando encuestas o experimentos? También existe la opción de un enfoque mixto, que combina ambos. Lo más importante aquí es justificar por qué el enfoque que elegimos es el más adecuado para responder a nuestra pregunta de investigación. Con el enfoque ya claro, podemos diseñar cómo vamos a recoger la evidencia. Este proceso sigue una secuencia lógica de 4 pasos. Primero, la técnica. Hay que elegir y justificar el método, por ejemplo, análisis de documentos históricos u observación participante. Segundo, la población. Definimos a quién o qué vamos a estudiar. Pueden ser archivos, obras de arte o, claro, personas. Tercero, el acceso. Hay que detallar cómo, cuándo y dónde los vamos a encontrar. Y cuarto, el muestreo. Explicamos cómo se va a seleccionar una muestra, ya sea por conveniencia, de forma aleatoria o intencional, siempre dependiendo de los objetivos del estudio. Y ahora llegamos a un punto que de verdad no es negociable en ninguna investigación: la ética, especialmente cuando se trabaja con seres vivos. Primero, hay que detallar exactamente qué es lo que harán los participantes. ¿Van a contestar una encuesta? ¿Serán observados? Y luego, se deben garantizar los principios éticos que son fundamentales. Beneficencia, no hacer daño y buscar siempre maximizar los beneficios. Voluntariedad, la participación tiene que ser una elección libre. Privacidad y confidencialidad, hay que proteger sus datos y sus identidades. Y autonomía, respetar siempre su derecho a decidir por sí mismos. Ya casi terminamos con este mapa. Ahora, el enfoque se mueve a la logística de los datos. Necesitamos un plan bien claro. ¿Dónde y cómo se van a guardar y proteger esos datos? ¿Quizás en un archivo encriptado? ¿Cómo se van a organizar y analizar? ¿Usando un software para análisis cualitativo o uno estadístico? Y finalmente, ¿cómo se van a presentar los hallazgos? La forma de presentarlos, ya sea con citas textuales, con tablas o con gráficas, debe ser la más efectiva para contar la historia que los datos nos revelan. Muy bien, vamos a la recta final. Sección 4. El plan de acción. Ahora lo que vamos a hacer es convertir ese mapa tan detallado que hemos creado en un viaje con pasos bien concretos. El siguiente paso es crear un cronograma, una línea de tiempo con unos 8 a 12 pasos concretos. Esto hace que el proyecto se sienta mucho más manejable y realista. Por ejemplo, mes 1, terminar la propuesta y conseguir la aprobación ética. Mes 2, recoger los datos. Mes 3, analizar. Y así, paso a paso. Tener un plan de trabajo claro, se los aseguro, es la mejor herramienta contra la procrastinación. Una investigación no se acaba cuando se escribe la última palabra, ¿eh? Un aspecto clave es la divulgación de los hallazgos. ¿Quién necesita saber sobre estos resultados?
Hay que pensar más allá del profesor o del comité de tesis. ¿Se podrían presentar en una conferencia? ¿Escribir un artículo para un blog profesional? ¿O qué tal crear un taller para la comunidad que se estudió? Planificar cómo, dónde y cuándo se va a compartir el trabajo es parte de nuestra responsabilidad como investigadores. Y así llegamos al resumen, del papel al futuro. Vamos a recapitular rapidito cómo esta propuesta se convierte en una verdadera contribución al conocimiento. Entonces, si se van a quedar con una sola cosa, que sea esta. La propuesta no es un examen, es una declaración de intenciones. Es el primer paso formal para contribuir a una conversación que de verdad importa. Y claro, un paso final y práctico es compilar toda la bibliografía que se utilizó, usualmente entre 10 y 15 fuentes, siempre siguiendo un formato consistente. Este es el mapa de un viaje intelectual que está a punto de comenzar. Este recurso fue desarrollado por la doctora Viviana Cruz McDougall de la Universidad de Puerto Rico y combina la sabiduría de múltiples autores. Ahora, a escribir se ha dicho.